Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Má kia Pak. Kita lihat Caknya sing naik caknya.
ya te no yo que te escolté que tú. No yo que te escolté que no. Tú ya te. Ya man cae la casa. Ellos saben, allá adelante está el Yahweh.
Ya, pero si puedes, a ver si dile que te den chance.
¿A quién se lo dejo? Su herramienta de trabajo. Dice que para allá. Ay, no sé. Yo acabo de llegar. Solo con madrina, padrino. Por acá está. Para ahí todo el mundo se ajá, ¿qué más quieres que comer? Ahorita primo también yo tengo para también cantar. Dice que con la carga de cada noche de música. Ajá. Que te gusta, ¿no? Ah, ¿qué más? Dice, tu carro se acabó. Cuando ves que ya, cuando le cayes, cuando le cayes, está bien. De uno a cada mesa. Ah, yo guardo ahí. Sama esto, mami.
Kanani kasal kenapa? Ke kanan. Cambia de mudar o que acha que passa. Estamos que chegaram a caminhada, mas cuidado! Eso. Ellos no te van a entregar. Ella sabe por dónde nos va a llevar.
¿Qué haces? Mientras se con registros dados las 5 en punto. Que me acomodaron ya, es que que toca, que no comparto Fernando Juan Las. Está que jalar como está ya que le pasa a un que cierto. Sí, pero es tan rápido. Ponlo ahí encima de la cama. ¿Qué más que no era? Ahorita más que no era ¡Ey, mija! ¡Traído, para acá! Vamos para allá. Estaba ahí, no te plano, ¿sabes? Saliste, para allá, para no. Póngate esta parte. ¿Verdad? ¿Qué? Ahí está ¿cómo se llama? ¿Eso tiene su motor, verdad? Saiu para encher isso, para o cama que está aqui para olhar.
de boca abajo, tía. Son como de hecho, porque no todas son islámicos, pues ya competencia. No vayan a estar de pasar. Ya 3 metros, más que los otros 5 son casi litos. Esto ya fue con primo, no estoy extraño. Delante esta casa. Muy buenas tardes a todos. Hoy 10 de abril del año 2024 nos hemos reunido para la celebración del matrimonio de Fidel Cuevas Vicario y Santa Castelara Presa, quienes se presentaron ante esta oficialía manifestando su deseo de contraer matrimonio civil y habiendo cumplido con las disposiciones que marca la ley, se procederá a dar inicio a la ceremonia en presencia de sus familiares, testigos y amigos. Sean todos bienvenidos. Comparecen ante mí ciudadano Fernando Ángeles Venancio, oficial número 7 del Registro Civil de San Francisco Sumatlán, municipio de Huitzuco de los Figueroa. Quienes comparecieron dijeron llamarse Fidel Cuevas Vicario y Santa Castelara Presa. Fidel Cuevas Vicario, hijo de los señores José Luis Cuevas Ríos y Anselmo Vicario Barrera Finada. Asimismo, Santa Castelara Presa, hija de los señores
Primitivo Castelar Martínez e Hilaria Presa Guzmán, ambos con domicilio conocido en la comunidad de San Agustín, Ostotipan, municipio de Mártir de Cuilapan, en el estado de Guerrero. Nuestro Código Civil establece que se debe de poner en conocimiento de los contrayentes los derechos y deberes relativos a la unión conyugal, los cuales son el de respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Él y ella van a ser iguales con los mismos derechos y deberes que la ley otorga y con las obligaciones que impone. El convenio bajo el cual se regirán los bienes que se adquieran durante el matrimonio de Fidel y Santa es sociedad conyugal. Que formula de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 441 del Código Civil vigente en el estado de Guerrero, consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios de los consortes. A continuación, les voy a leer las cláusulas del convenio Sociedad Conyugal. Como número 1, los contrayentes manifiestan que al verificar su matrimonio no aportan bienes a la sociedad conyugal. Número 2, los productos de los bienes, esfuerzos de ambos contrayentes corresponderán a la sociedad conyugal, por lo que disfrutarán de los mismos por partes iguales. Número 3, los bienes que adquieran durante el matrimonio por compra, donación, herencia o cualquier otra causa pertenecerán a ambos cónyuges. Número 4, la administración de la sociedad corresponderá a ambos cónyuges en forma conjunta, pero podrá convenirse que solo uno de ustedes sea el administrador y los actos de dominio podrán realizarse por ambos cónyuges de común acuerdo sin perjuicio de tercero de buena fe. Y número 5, en caso de disolución del matrimonio por cualquier causa, los bienes que se adquirieron durante la vigencia de la sociedad conyugal se repartirán por partes iguales de acuerdo al artículo 447 del Código Civil vigente en nuestro estado. Voy a nombrar a los testigos y se van poniendo de pie, por favor. Testigos del contrayente: Angélica Castro Calixto y Ana María Damián Baltasar. Testigos de la contrayente: Santos Apresa Díaz y Tomasa Celestino Venancio. Los que suscriben con los generales antes mencionados y aptos para testiguar y bajo protesta de decir verdad, declaran que conocen perfectamente a Fidel Cuevas Vicario y Santa Castelar Apresa. Nos ponemos todos de pie, por favor. Si quieren ustedes se ponen de frente. De frente. Ok, En mi carácter de oficial de registro civil, me permito exhortar a los testigos de los contrayentes para que bajo protesta de decir verdad y en términos de la ley, me manifiesten si las personas que se encuentran frente a mí son las mismas personas que aparecen en la solicitud que di lectura. ¿Les consta a ustedes que lo que aquí se acaba de leer es verdadero? ¿Y que no existe ningún impedimento para que esta boda se realice? ¿Conocen perfectamente a Fidel Cuevas Vicario? ¿Conocen perfectamente a Santa Castelar Apresa? Ahora pregunto a Fidel: ¿acepta usted por esposa ante la ley
y desea contraer matrimonio civil con Santa Castelara Presa. De la misma manera pregunto a Santa, ¿acepta usted por esposo ante la ley y desea contraer matrimonio civil con Fidel Cuevas Vicario? Sí, acepto. Ahora puedes entregar el anillo. Te doy esta promesa que te amaré todo y más allá de la eternidad. Habiéndose interrogado a los contrayentes y en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal para que este matrimonio se realice, siendo las 17 horas con 46 minutos del día 10 de abril del año 2024, en nombre de la ley y ante la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio y su contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales, recordándoles que la prudencia y el amor que mutuamente se guarden los lleve a un entendimiento justo, tomando en cuenta todos los derechos que les brinda la Carta Magna. Para dar legalidad y plena autenticidad a este acto, me voy a permitir solicitar a los contrayentes la impresión de sus huellas digitales y sus firmas en el acta matrimonial. De igual forma,
Acto seguido, hago entrega del acta de matrimonio, documento por el medio del cual se han unido para toda la vida. Recordándoles nuevamente que el amor y el respeto es la base para formar un hogar estable y duradero, invitándolos a que en este matrimonio que hoy se realiza practiquen la unidad familiar para fomentar en sus hijos los valores que habrán de convertirlos en buenos ciudadanos, responsables y útiles ante la sociedad. Muchas felicidades y les damos un aplauso. Puedes darle un beso a tu esposa.